Bienvenido al Rincón de Balum. Hoy iniciamos un camino diferente, un viaje hacia la serenidad después de una ruptura. No se trata de olvidar por la fuerza ni de fingir que no pasa nada. Se trata de aprender a mirar el dolor con otros ojos, los ojos de la razón y de la calma. La filosofía estoica nos enseña que lo que nos sucede no es lo que nos destruye, sino la forma en que lo interpretamos. Cuando una relación termina, el mundo parece romperse con ella. Nos quedamos con una mezcla de vacío, miedo y confusión. Pensamos que algo esencial se ha perdido, que ya no somos los mismos. Es normal sentirlo así. Sin embargo, los estoicos nos invitan a detenernos y a mirar con claridad lo que está ocurriendo. Nos recuerdan que no sufrimos por los hechos, sino por la opinión que tenemos sobre ellos. En una ruptura, lo primero que debemos aceptar es que las cosas no están bajo nuestro control. No podemos controlar lo que la otra persona siente, ni decidir por ella, ni cambiar lo que ya ha ocurrido. Pero sí podemos gobernar la manera en que respondemos ante esa pérdida. Esa es la base del estoicismo. Distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende. Aceptar esta idea puede parecer frío, pero en realidad es liberador. Significa que dejamos de luchar contra lo imposible. Significa que ponemos nuestra energía en aquello que sí podemos transformar. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra actitud frente a lo que la vida nos presenta. En los próximos capítulos hablaremos de cómo pasar del sufrimiento a la serenidad, cómo convertir la ruptura en una oportunidad de crecimiento y no en una condena. Pero antes de avanzar, necesitamos comprender que el dolor que sientes no es una señal de debilidad. Es una respuesta natural a una pérdida significativa. No hay que negarlo ni cubrirlo con distracciones. Hay que observarlo, comprenderlo y dejar que cumpla su función. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino aprender a gestionarlas con inteligencia. Séneca escribió que no debemos luchar contra lo inevitable, sino usarlo a nuestro favor. Cada pérdida puede enseñarte algo sobre ti mismo, sobre lo que valoras, sobre lo que aún puedes mejorar. En esta primera parte, el propósito es simple: reconocer que el dolor forma parte del proceso y que, aunque no lo parezca, no todo está perdido. Lo que termina puede ser el inicio de una comprensión más profunda sobre quién eres. Superar una ruptura no es borrar recuerdos, sino aprender a vivir sin depender de ellos. La relación ha terminado, pero tú sigues aquí, y dentro de ti hay una mente capaz de encontrar equilibrio, incluso en medio del caos. La filosofía estoica será la brújula que nos ayude a llegar a ese punto. Esto es solo el comienzo. Aquí, en el Rincón de Balum, aprenderemos a mirar la pérdida con serenidad y a transformar el sufrimiento en sabiduría. Hoy damos el primer paso hacia esa fortaleza interior que nadie puede quitarnos. Parte 2. Aceptar lo que no puedes controlar. En esta segunda parte vamos a profundizar en una de las ideas más poderosas de la filosofía estoica, la que separa lo que depende de nosotros de lo que no depende. Esta distinción, sencilla en apariencia, es el núcleo de toda serenidad y el principio más útil cuando atravesamos una ruptura. Cuando una relación termina, el impulso natural es intentar entender qué salió mal y cómo podríamos haberlo evitado. Buscamos respuestas, analizamos cada detalle. Nos quedamos atrapados en un bucle de preguntas sin salida. Esa necesidad de controlar lo incontrolable nos hace sufrir más de lo necesario. Los estoicos enseñaban que la paz comienza cuando dejamos de resistir lo inevitable. No se trata de rendirse, sino de aceptar la realidad tal como es. Aceptar no significa aprobar ni estar de acuerdo. Significa reconocer los hechos sin añadirles un juicio que los haga más dolorosos. Si alguien decide irse, esa decisión pertenece a su esfera de control, no a la nuestra. Lo único que podemos controlar es la forma en que respondemos a esa pérdida. Epicteto decía que las cosas en sí mismas no nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Lo que nos hiere no es el hecho de que una persona ya no esté a nuestro lado,
sino la idea de que sin ella no podremos estar bien. Esa creencia es la que alimenta la angustia. Cuando la cuestionamos, empezamos a recuperar nuestra libertad. Aceptar lo que no puedes cambiar no significa que no debas sentir tristeza. El dolor es parte natural de la separación. Lo que el estoicismo propone es no convertir ese dolor en sufrimiento innecesario. La tristeza cumple su función cuando nos permite reconocer lo que hemos perdido y comprender el valor que tenía. Pero cuando insistimos en luchar contra lo que ya es un hecho, la tristeza se convierte en desesperación. Piénsalo así. Si intentas detener la lluvia con las manos, solo te mojas más. En cambio, si la aceptas, puedes buscar refugio, aprender del clima o simplemente observar cómo pasa. Lo mismo ocurre con las emociones después de una ruptura. Si las negamos o intentamos controlarlas de manera rígida, se intensifican. Si las observamos con calma, se disuelven con el tiempo. Aceptar lo que no depende de ti es también una forma de recuperar el poder. Mientras creas que la causa de tu bienestar está fuera, serás esclavo de las circunstancias. Cuando entiendes que la serenidad depende de tu juicio, de tu actitud y de tus acciones, vuelves a tomar el control de tu vida. No del pasado, sino del presente, que es el único terreno donde puedes actuar. Los estoicos practicaban la reflexión diaria. Se preguntaban cada noche qué cosas habían estado bajo su control y cuáles no. Te invito a hacer lo mismo. Piensa en tu relación pasada y distingue los hechos de tus interpretaciones. El hecho es que la relación terminó. Tu interpretación puede ser que eso significa fracaso, rechazo o pérdida de valor personal. Pero esa interpretación no es la realidad. Es una construcción mental que puedes revisar. En este ejercicio de aceptación hay una ganancia silenciosa. Empiezas a liberar la energía que gastabas en la resistencia. Esa energía, que antes se invertía en revivir escenas o imaginar finales alternativos, puede dirigirse ahora a tu reconstrucción. Aceptar no te quita fuerza, te la devuelve. Séneca escribió que el destino conduce a quien lo acepta y arrastra a quien lo resiste. En el contexto de una ruptura, esto significa que si caminas junto al cambio, aunque duela, el tiempo se convierte en aliado. Si te niegas a avanzar, el tiempo se vuelve una carga. También es importante recordar que aceptar no es olvidar de inmediato ni borrar la historia. Es colocarla en su lugar. Es reconocer que lo vivido tuvo sentido y que ahora ese ciclo ha cumplido su función. Nada se pierde completamente cuando se extrae aprendizaje. Cada relación deja un rastro en nuestra manera de ver el mundo. A veces ese rastro es una herida, pero también puede ser una fuente de sabiduría si decidimos mirarlo sin rencor. Aceptar lo que no puedes controlar implica soltar la necesidad de que todo tenga una explicación o un cierre perfecto. La vida rara vez concede finales redondos. El cierre real ocurre dentro de uno mismo, cuando dejamos de luchar contra lo que ya ha ocurrido. En los próximos días, cuando notes que tu mente vuelve a la pregunta de por qué, respira y recuerda, esa respuesta ya no pertenece a tu ámbito de acción. Lo que sí puedes controlar es tu reacción a esa pregunta. Puedes observarla, agradecerle que aparezca como parte del proceso y dejarla ir sin darle poder sobre tu paz. Aceptar lo que no puedes cambiar no te convierte en alguien indiferente, sino en alguien lúcido. Te permite actuar con claridad en lugar de impulsarte desde la desesperación. Te permite vivir en armonía con la realidad, en lugar de pelear con ella. En este segundo paso de nuestro camino, el objetivo es soltar la ilusión del control absoluto. No puedes controlar el amor de otros, ni su permanencia, pero puedes controlar tu respuesta ante su ausencia. Y esa respuesta, si la trabajas con calma, puede convertirse en el comienzo de una nueva fortaleza. Así, poco a poco, aprenderás que el fin de una relación no es el fin de tu historia. Es solo el punto en el que comienzas a escribir con mayor conciencia. Has dado otro paso en este proceso. Nos escucharemos en la próxima parte, donde hablaremos de cómo vivir y gestionar el dolor sin dejar que te consuma.
transformándolo en un maestro silencioso que te mostrará quién eres realmente. Parte 3. Sentir el dolor sin dejar que te domine. En esta tercera parte hablaremos de una etapa inevitable en cualquier ruptura, el momento en que el dolor se hace presente y parece ocuparlo todo. No hay forma de evitarlo por completo, pero sí hay una manera de atravesarlo con claridad y sin dejar que se convierta en un enemigo. El dolor no es el problema, aunque en medio de la pérdida lo parezca. Lo que verdaderamente nos destruye es el rechazo constante a sentirlo. Nos asusta tanto su presencia que intentamos escapar de él con distracciones, con pensamientos repetitivos o con la esperanza de un retorno imposible. Pero cuanto más intentamos huir del dolor, más espacio le damos. La filosofía estoica enseña que las emociones no son enemigas, sino fenómenos naturales que podemos observar sin quedar atrapados por ellas. No hay vergüenza en sentir tristeza, desolación o enojo. Lo que el estoicismo propone es no identificarse por completo con esas emociones. Tú no eres tu tristeza, aunque la sientas profundamente. Eres quien la observa, quien puede comprenderla y decidir qué hacer con ella. Cuando una relación termina, se rompe un conjunto de hábitos compartidos. Las conversaciones, las rutinas, los planes y hasta los silencios forman parte de un tejido que ahora se ha deshecho. Ese vacío produce una sensación de desorientación, y es ahí donde el dolor aparece con más fuerza. La mente busca lo que antes le daba estabilidad. Sin embargo, esa búsqueda pertenece al pasado, y el pasado ya no está a tu alcance. Los estoicos insistían en que la fuente de nuestro sufrimiento está en el apego, no en el amor, sino en la idea de permanencia. Amar no es el problema, esperar que algo dure para siempre es lo que genera frustración. Nada en la naturaleza permanece igual y las relaciones humanas no son una excepción. Asumir esto no las hace menos valiosas, al contrario, nos permite apreciarlas con más plenitud mientras existen. Sentir el dolor sin dejar que te domine implica un ejercicio de atención constante. Consiste en reconocer lo que sientes, ponerle nombre, respirarlo y dejarlo fluir. No necesitas analizar cada emoción ni castigarte por tenerla. Basta con permitir que esté ahí, sabiendo que su presencia no es eterna. Todo cambia, incluso el dolor más profundo. Imagina tus emociones como olas. Algunas son suaves y otras te golpean con fuerza, pero ninguna permanece inmóvil. Si te resistes, te hunden. Si las dejas pasar, te llevan hacia la orilla. Lo mismo ocurre con el duelo amoroso. Cuando aceptas sentir, el dolor empieza a transformarse en comprensión. Séneca escribió que ningún sufrimiento es insoportable si comprendemos su naturaleza. El dolor tiene una función. Es una señal de que algo importante ha cambiado. Nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras expectativas, nuestras dependencias y nuestras heridas. Si lo escuchas con atención, te mostrará lo que necesitas aprender antes de seguir adelante. Durante este proceso es fácil caer en la autocrítica o en el reproche. Pensar que podrías haber hecho algo distinto, que si hubieras dicho o callado ciertas cosas, el resultado sería otro. Pero ese camino solo lleva a más culpa y confusión. El estoicismo propone un enfoque más lúcido. Pregúntate qué puedes aprender de lo ocurrido, no qué podrías haber hecho para cambiar el pasado. El aprendizaje está en el presente, no en la imaginación de lo que fue. También es importante no convertir el dolor en una identidad. Algunas personas quedan atrapadas en el papel de quien sufre y encuentran en esa tristeza una forma de sentido. Pero el sufrimiento no debe ocupar ese lugar. Es un visitante, no un hogar. Reconócelo, comprende su mensaje y luego permítele marcharse. Una práctica útil consiste en escribir lo que sientes sin juzgarlo, no como una lista de quejas, sino como un registro de lo que pasa por tu mente y tu cuerpo. Al hacerlo, tomas distancia del caos emocional y comienzas a ordenar lo que parecía inabarcable. La escritura, al igual que la reflexión estoica, sirve para convertir la emoción en comprensión,
Con el tiempo descubrirás que el dolor se atenúa no porque desaparezca mágicamente, sino porque tu relación con él cambia. Deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Te enseña a valorar lo que tuviste sin depender de ello. Te muestra la fortaleza que habita en ti cuando no queda nada más. Superar una ruptura no significa no sentir. Significa sentir con inteligencia, con presencia, sin dramatismo innecesario. Significa no amplificar el dolor con pensamientos que lo perpetúan. Cada vez que tu mente diga que nada volverá a ser igual, recuérdale que eso es cierto, pero no necesariamente malo. Lo nuevo puede ser diferente y también valioso. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una elección. Puedes observar el dolor, aprender de él y seguir avanzando. Cuando logres hacerlo, comprenderás que el control no está en eliminar las emociones, sino en decidir cómo vivirlas. Esa es la libertad interior que los estoicos consideraban el mayor de los bienes. En el próximo capítulo hablaremos de cómo, una vez reconocidas y aceptadas tus emociones, puedes comenzar a reconstruir tu identidad. Descubriremos cómo redefinirte sin la relación, sin el pasado, y cómo convertir el vacío que dejó la ruptura en el espacio donde pueda crecer una versión más fuerte y consciente de ti mismo. Parte 4. Reconstruir la identidad después de la ruptura. En esta cuarta parte daremos un paso esencial en el camino de la recuperación. Hasta ahora hemos aprendido a aceptar lo que no podemos controlar y a convivir con el dolor sin que nos consuma. Hoy abordaremos una fase más profunda, la reconstrucción de la identidad. Después de una ruptura, la pregunta más difícil no es por qué se acabó, sino quién soy ahora que ya no estoy con esa persona. Durante una relación es común que parte de nuestra identidad se fusione con la del otro. Compartimos proyectos, gustos, rutinas, incluso formas de pensar. Sin darnos cuenta, muchas de las decisiones que tomamos empiezan a girar en torno a ese vínculo. Cuando la relación termina, sentimos que una parte de nosotros también desaparece. Esa sensación de vacío no solo es emocional, también es existencial. Nos enfrentamos al desafío de volver a definirnos. La filosofía estoica nos ofrece una guía clara en este proceso. Nos recuerda que la verdadera identidad no se construye sobre lo que poseemos ni sobre las personas que nos acompañan, sino sobre nuestros valores y nuestra forma de actuar ante la vida. Epicteto decía que no somos lo que tenemos, sino aquello que elegimos ser frente a las circunstancias. Esa idea puede ser el punto de partida para reconstruirte. Una ruptura es una oportunidad, aunque duela admitirlo. Es el momento de revisar qué aspectos de tu vida dependían demasiado de la relación y cuáles siguen siendo tuyos. Pregúntate qué cosas hacías por ti y cuáles hacías solo para mantener el vínculo. Este ejercicio de sinceridad no es fácil, pero es necesario. Permite recuperar partes de ti que quedaron en silencio durante la relación y reconocer lo que puedes construir a partir de ahora. En el proceso de reconstrucción personal hay dos movimientos importantes. El primero es soltar lo que ya no encaja. El segundo es reafirmar lo que permanece. Soltar no significa borrar recuerdos, sino dejar de definirte a través de ellos. Ya no eres la persona que estaba en esa relación, pero sigues siendo alguien capaz de amar, de aprender, de crear nuevas experiencias. Reafirmar lo que permanece es reconocer tus virtudes, tus talentos, tus intereses y tus principios. Eso que no depende de nadie más. Los estoicos daban gran importancia al concepto de virtud. Para ellos, la identidad del ser humano no se basaba en la fama, la riqueza o las relaciones, sino en su carácter. El carácter es lo que se mantiene estable incluso cuando todo lo demás cambia. Cultivar el carácter significa actuar con coherencia, con dignidad, con compasión y con razón, incluso en los momentos de pérdida. Cuando una relación termina, tendemos a buscar una nueva validación externa. Queremos sentirnos vistos, deseados o comprendidos por alguien más. Pero el estoicismo,
Enseña que el reconocimiento más valioso no proviene de los demás, sino del propio juicio. No hay mayor tranquilidad que actuar de acuerdo con tus propios valores y no con las expectativas ajenas. En esta etapa, dedica tiempo a conocerte sin la influencia de la pareja. Redescubre lo que te gusta hacer, lo que te inspira, lo que te da sentido. Tal vez durante la relación dejaste de lado aficiones, amistades o proyectos personales. Recuperarlos es una forma de recordarte que tu identidad no depende de una relación, sino de la manera en que eliges vivir. También es importante aprender a disfrutar de la soledad sin miedo. La soledad no es un castigo, es un espacio donde puedes escucharte sin ruido. Marco Aurelio decía que quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. La soledad se convierte en un refugio cuando aprendes a estar contigo sin necesidad de distraerte constantemente. En esta reconstrucción, el desapego cumple un papel fundamental. No se trata de frialdad, sino de libertad. Desapegarte no significa que dejes de amar lo que existió, sino que renuncies a la necesidad de poseerlo o controlarlo. El desapego te permite apreciar lo vivido con gratitud y avanzar sin cargar con la exigencia de que todo sea como antes. El proceso de reconstruir la identidad lleva tiempo, y ese tiempo no debe verse como vacío, sino como preparación. Cada día sin la relación es un día en el que aprendes algo nuevo sobre ti. Cada pensamiento que logras observar sin reaccionar es un paso hacia la estabilidad. No necesitas tener todas las respuestas, solo constancia. A veces creerás que retrocedes, que vuelves a sentir lo que pensabas haber superado. No te castigues por eso. La recuperación no es una línea recta. La mente necesita repasar el pasado para integrarlo. Lo importante es no quedarte atrapado en la nostalgia. Observa esos momentos como señales de que tu mente sigue ordenando lo vivido. Poco a poco, notarás que el dolor se convierte en calma. No porque olvides, sino porque tu perspectiva cambia. Empiezas a verte no como la persona que perdió algo, sino como alguien que está evolucionando. En ese punto, la ruptura deja de ser un final y se convierte en un inicio silencioso, el comienzo de una versión de ti más consciente, más serena y más completa. Reconstruirte después de una ruptura es un acto de coraje. Requiere paciencia, honestidad y compasión contigo mismo. No se trata de llenar el vacío con otra persona ni de apresurar el proceso. Se trata de construir una identidad sólida, basada en tus principios y no en tus apegos. En el próximo capítulo, hablaremos del poder del desapego desde una mirada más profunda. Analizaremos cómo la libertad emocional no es indiferencia, sino claridad, y cómo aprender a soltar te permite abrir espacio para la verdadera paz interior. Parte 5. El poder del desapego emocional. En esta quinta parte hablaremos del desapego, una palabra que a menudo se malinterpreta. Para muchos, desapegarse suena a dejar de sentir o a volverse frío, pero en realidad significa algo muy distinto. El desapego no es falta de amor, es libertad. Es la capacidad de mantener el corazón abierto sin depender de que las cosas sean como uno quiere. Después de una ruptura, el apego se manifiesta con fuerza. Nos aferramos a la idea de lo que fue, a los recuerdos, a la esperanza de un regreso. Revivimos escenas, repasamos conversaciones y buscamos señales donde ya no hay nada. El apego nos hace vivir en un tiempo que ya no existe. El desapego, en cambio, nos devuelve al presente. La filosofía estoica enseña que nada nos pertenece por completo. Ni las personas, ni las circunstancias, ni siquiera los momentos de felicidad. Todo lo que llega a nuestra vida es prestado por el tiempo. Entender esto no es triste, es liberador. Cuando aceptamos que todo cambia, aprendemos a disfrutar lo que tenemos mientras lo tenemos, sin exigirle permanencia. Marco Aurelio escribió que debemos amar las cosas tal como se presentan, porque están tejidas con el mismo hilo del destino. Eso incluye las relaciones y también sus finales. El desapego no niega el amor, lo purifica, nos permite amar sin posesión.
valorar sin necesidad de retener, agradecer sin exigir continuidad. Otra práctica útil es el agradecimiento. En lugar de enfocarte en lo que ya no tienes, agradece lo que te dejó la relación. Tal vez aprendiste a amar mejor, a entenderte o a reconocer tus límites. Agradecer no significa justificar el dolor, sino reconocer que incluso las experiencias difíciles pueden ofrecer sabiduría. El desapego también se aplica a las expectativas futuras. No puedes controlar lo que vendrá, ni forzar un nuevo amor para llenar el vacío. El estoicismo enseña a actuar con rectitud en el presente, sin obsesionarse con el resultado. Tu tarea no es adivinar el futuro, sino estar en paz con lo que haces hoy. A medida que practiques el desapego, sentirás una libertad nueva. Descubrirás que puedes amar sin miedo, que puedes recordar sin sufrir y que puedes estar solo sin sentirte incompleto. Esa libertad es una de las formas más altas de madurez emocional. No significa desinterés, sino sabiduría. Significa que has comprendido que nada externo puede darte una paz que no cultives dentro de ti. El desapego es una disciplina. No se alcanza en un día ni con una sola reflexión. Se construye con pequeños actos cotidianos. Dejar pasar un pensamiento, soltar un recuerdo, no buscar una explicación donde ya no la hay. Cada gesto de renuncia consciente fortalece tu serenidad. Séneca decía que quien depende de algo externo para ser feliz está siempre en peligro, porque todo lo externo puede desaparecer. En cambio, quien aprende a bastarse con su propio juicio y su virtud, nunca pierde del todo. Esa es la esencia del desapego. Tener sin aferrarse, amar sin poseer, vivir sin miedo a perder. En este punto del proceso, ya no se trata solo de sanar una herida, sino de cambiar la manera en que te relacionas con la vida. Aprender a soltar es aprender a confiar. Confiar en que lo que se fue cumplió su propósito y que lo que llega será lo que necesites para seguir creciendo. En el próximo capítulo hablaremos del tiempo y la paciencia. Veremos cómo cada proceso de curación tiene su propio ritmo y cómo el tiempo, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en un aliado si lo entiendes desde la mirada estoica. Parte 6. El papel del tiempo y la paciencia en la sanación. En esta sexta parte hablaremos de algo que todos atravesamos cuando intentamos superar una ruptura: el paso del tiempo y la importancia de la paciencia. También abordaremos un aspecto inevitable del proceso: las recaídas emocionales. Comprender ambos elementos es fundamental para seguir avanzando con serenidad. Cuando una relación termina, queremos que el dolor desaparezca cuanto antes. Buscamos respuestas rápidas, distracciones o soluciones que aceleren el proceso. Pero el tiempo no obedece a nuestra impaciencia. El tiempo tiene su propio ritmo, y forzarlo solo genera frustración. La filosofía estoica enseña que lo que sucede de acuerdo con la naturaleza no debe apresurarse. Así como el fruto no madura en un solo día, tampoco el alma sana de una pérdida de un momento a otro. La paciencia no es resignación, es confianza en el proceso. Es comprender que cada etapa tiene un sentido, incluso aquellas que parecen más dolorosas. A veces confundimos la quietud con estancamiento, cuando en realidad el silencio del tiempo es lo que permite que la mente se reordene y que las emociones encuentren su lugar. Marco Aurelio escribía que todo lo que ocurre, ocurre a su debido tiempo, y que apresurarse en desear otra realidad solo aumenta el sufrimiento. Si el presente es de duelo, ese es el momento que debes vivir. Si es de calma, disfrútalo sin miedo a que cambie. Cada instante es necesario para construir el equilibrio que vendrá después. El tiempo no cura por sí solo, pero crea el espacio para que tú lo hagas. El tiempo te da perspectiva, te permite mirar atrás sin tanta intensidad. Lo que hoy parece imposible de superar, con los días se transforma en recuerdo. No porque el amor se borre, sino porque la emoción se asienta y deja paso a la comprensión. Practicar la paciencia significa aceptar que no puedes apresurar tus emociones. No puedes obligarte a sentirte bien ni pretender que todo ha terminado
cuando aún hay heridas abiertas. La paciencia es la sabiduría de permitirte sanar sin prisa, de darte el derecho a sentir sin exigirte resultados inmediatos. En el camino de la recuperación es común tener recaídas, días en los que crees haber avanzado y de pronto una canción, un mensaje antiguo o un pensamiento te devuelve al punto de partida. Esos momentos no son fallos, son parte natural del proceso. Las recaídas no significan que hayas retrocedido, sino que tu mente sigue procesando lo ocurrido. Cuando aparezca una recaída, obsérvala sin juicio. No te castigues por volver a sentir tristeza. Recuerda lo que enseñaba Epicteto. No es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos sobre ello. Si piensas que una recaída es un fracaso, sufrirás más. Si la ves como una oportunidad de reafirmar lo que ya has aprendido, se convierte en un paso más hacia la estabilidad. En momentos de recaída, vuelve a lo esencial. Respira, escribe, reflexiona. Recuerda que cada emoción es transitoria. Ningún sentimiento, por intenso que sea, dura para siempre. El tiempo no borra la historia, pero sí disuelve su peso. Cuando la mente se cansa de luchar, empieza a comprender. El estoicismo nos enseña que la paciencia es una forma de fortaleza. No se trata de aguantar con sufrimiento, sino de resistir con sabiduría. Tener paciencia es creer que lo que hoy duele no será siempre igual, que cada día vivido con calma es una pequeña victoria sobre el desorden interior. Si confías en el tiempo, él hará su parte. No en silencio vacío, sino en un proceso constante de transformación. La herida que hoy te pesa será mañana una enseñanza, y esa enseñanza será parte de tu carácter, de esa nueva identidad que estás construyendo con cada paso. En el próximo capítulo hablaremos de cómo transformar la soledad en aliada. Veremos cómo pasar de la ausencia a la plenitud, y cómo encontrar en la soledad no un vacío, sino un espacio fértil donde puedas volver a crecer desde dentro. Marco Aurelio escribió que quien vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esa frase encierra una verdad profunda. Si aprendes a disfrutar de tu propia compañía, el mundo deja de parecerte hostil. La soledad no es ausencia de amor, sino el momento en que puedes empezar a amarte sin condiciones. En el silencio de la soledad se aclaran muchas cosas. Empiezas a distinguir entre lo que quieres y lo que te enseñaron a desear. Empiezas a notar qué actividades te nutren, qué conversaciones te enriquecen y qué relaciones te aportan realmente. En ese proceso, la soledad se convierte en una maestra paciente. Para transformar la soledad en aliada, debes primero dejar de verla como enemiga. No tienes que llenar cada instante de ruido ni buscar constantemente una distracción. La quietud no es un castigo. Es una oportunidad de observar tu mente y reconectar con lo esencial. Puedes aprovechar ese tiempo para aprender algo nuevo, para cuidar de tu cuerpo, para escribir, para reflexionar o simplemente para estar presente. El amor romántico, aunque bello, no puede ser el único centro de la existencia. Cuando depositas toda tu felicidad en una relación, tu equilibrio depende de algo que no controlas. El estoicismo enseña que lo verdaderamente valioso debe residir en lo que está bajo tu poder, tus pensamientos, tus acciones y tu actitud. Aprender a disfrutar de la vida sin depender del amor romántico es uno de los signos más claros de madurez emocional. Esto no significa rechazar el amor, sino entenderlo desde otro lugar. El amor auténtico nace de la plenitud, no de la carencia. Cuando aprendes a estar bien solo, puedes amar sin miedo, sin exigencia, sin necesidad de que el otro te complete. El amor se vuelve entonces elección y no dependencia. La soledad también te permite reparar tu relación contigo mismo. A veces buscamos en otros lo que hemos olvidado darnos. Buscamos aprobación, consuelo o compañía porque no sabemos ofrecérnoslo. Estar solo te enfrenta a esa tarea pendiente. Aprendes a escucharte, a entenderte, a perdonarte. Y esa reconciliación interior es una de las bases más sólidas para cualquier vínculo futuro. Los estoicos practicaban la introspección diaria.
Al final del día, revisaban sus pensamientos y acciones, no con culpa, sino con el deseo de comprenderse mejor. Esa práctica puede ayudarte a transformar la soledad en algo fértil. No la llenes con distracciones, llénala con propósito. Con el tiempo descubrirás que la soledad puede ser un lugar de equilibrio. Allí donde antes sentías vacío, ahora encontrarás espacio. Espacio para crear, para descansar, para planificar, para vivir sin la urgencia de tener siempre a alguien al lado. No hay nada más liberador que comprender que puedes estar solo y sentirte en paz. Séneca decía que el sabio nunca está solo, porque está consigo mismo. Cuando estás en calma con quien eres, la soledad se convierte en compañía. Ya no la temes, porque sabes que no te resta nada, solo te devuelve lo que habías olvidado mirar. Transformar la soledad en aliada requiere práctica, paciencia y honestidad. Al principio cuesta, pero con el tiempo esa relación contigo se vuelve más profunda. Aprendes a disfrutar de lo simple, a valorar la tranquilidad, a encontrar sentido sin depender de nadie más. En la próxima parte hablaremos de cómo, después de haber aceptado la soledad y fortalecido tu interior, puedes abrirte nuevamente al mundo. Veremos cómo volver a confiar, cómo relacionarte desde la calma y no desde la necesidad, y cómo construir vínculos más conscientes desde lo aprendido. Parte 8. Volver a confiar y abrirse al mundo. En esta octava parte hablaremos del momento en que la herida empieza a cerrar y surge una pregunta natural. ¿Cómo volver a confiar? Después de una ruptura, es normal sentir cautela, incluso miedo. El corazón, que alguna vez se entregó sin reservas, ahora se protege. Pero confiar de nuevo no significa olvidar lo ocurrido ni repetir lo vivido. Confiar, desde una mirada estoica, significa actuar con sabiduría, con equilibrio y sin dejar que el pasado gobierne tu presente. Cuando el dolor de una ruptura se atenúa, queda un espacio donde puede brotar algo nuevo. Sin embargo, ese espacio puede llenarse de desconfianza si no se ha comprendido bien lo que sucedió. Por eso, antes de abrirte al mundo, es importante revisar tus propios patrones emocionales, no para juzgarte, sino para conocerte. Pregúntate qué buscabas en la relación anterior, qué te unía, qué te cegaba y qué ignorabas por miedo a perder. Los estoicos creían que el verdadero aprendizaje no consiste en evitar el dolor, sino en entenderlo. Una relación que termina deja enseñanzas sobre quién eres y sobre cómo te relacionas con el amor. Si no reflexionas sobre ello, repetirás las mismas dinámicas, solo con distintos nombres y rostros. Pero si lo haces con honestidad, cada experiencia se convierte en una guía para el futuro. Volver a confiar no es volver a ser ingenuo, es aprender a ver con claridad. La confianza no nace de cerrar los ojos, sino de abrirlos con serenidad. Cuando sabes quién eres, cuando ya no dependes de otro para sentirte completo, puedes confiar sin miedo, porque entiendes que cualquier vínculo es elección, no necesidad. La desconfianza suele venir del deseo de control. Queremos garantías, certezas, promesas que nos protejan del dolor. Pero la vida no ofrece seguridad absoluta. Los estoicos enseñaban que lo único bajo nuestro control es nuestra respuesta ante lo que ocurre. Amar con sabiduría es aceptar esa incertidumbre. No puedes asegurar que nada fallará, pero sí puedes decidir actuar con integridad, sin miedo y sin perderte a ti mismo. Confiar también implica soltar la idea de perfección. Nadie puede ofrecerte una relación sin errores, del mismo modo que tú no puedes prometer no equivocarte. La madurez emocional consiste en comprender que las relaciones humanas son imperfectas, pero valiosas precisamente por eso. La confianza no surge de la ausencia de errores, sino de la capacidad de afrontarlos con honestidad. Antes de abrirte a alguien más, asegúrate de haber vuelto a confiar en ti. La confianza externa nace de la interna. Si aún dudas de tu propio criterio o sientes que tu valor depende de la aprobación ajena, es preferible seguir fortaleciéndote antes de entregarte. Cuando confías en tu capacidad de mantener la calma, de poner límites y de actuar con coherencia, ya no temes tanto perder, porque sabes que no perderás lo esencial. Una forma práctica de recuperar la confianza es empezar con pequeños actos. Vuelve a compartir con amigos,
a participar en actividades, a disfrutar del presente sin expectativas. La apertura no llega de golpe, se construye lentamente. Cada interacción sincera, cada conversación que no nace del miedo, es un paso hacia la recuperación de la fe en los vínculos humanos. También es importante observar los patrones del pasado. Pregúntate qué te llevaba a elegir ciertos tipos de personas o a mantener relaciones que no te hacían bien. Tal vez buscabas reconocimiento, compañía o seguridad. Entenderlo no es culparte, es liberarte. Los estoicos creían que el conocimiento de uno mismo es el primer paso hacia la libertad. Sin autoconocimiento, la mente repite sin saber por qué. Cuando comprendes tus patrones, puedes actuar con más conciencia. Ya no eliges desde la necesidad, sino desde la claridad. Y esa claridad te protege más que cualquier muro de desconfianza. No se trata de cerrarte al mundo, sino de abrirte desde un lugar más firme. El amor, visto desde la serenidad, no es una búsqueda de completitud, sino una extensión de lo que ya eres. Amar a alguien no debe ser una forma de escapar de ti, sino una forma de compartir tu plenitud. Cuando llegas a este punto, la confianza ya no depende de promesas ni de idealizaciones. Surge de la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Marco Aurelio decía que la verdadera fortaleza consiste en estar dispuesto a volver a empezar. Cada vez que eliges confiar después de haber sufrido, demuestras una fuerza interior que no se construye en la comodidad, sino en la comprensión. La confianza no significa olvidar el pasado, sino integrarlo. Abrirse al mundo después del dolor es un acto de valentía. Es decidir mirar hacia adelante sin negar lo que fue. Es recordar que la vida no se detiene en una historia, que siempre hay más por vivir. No necesitas forzar la apertura ni apresurarla. Basta con no cerrarte por completo. La confianza regresa en silencio, como el amanecer después de una larga noche. En este punto del camino, ya no eres la misma persona que comenzó el proceso. Has aprendido a aceptar, a soltar, a esperar y a estar contigo. Ahora, cuando vuelvas a mirar a alguien a los ojos, lo harás desde otro lugar, uno más libre y más consciente. En la próxima parte hablaremos del cierre de este recorrido. Veremos cómo integrar todo lo aprendido, cómo convertir la ruptura en un punto de inflexión positivo y cómo vivir con serenidad, sin miedo a perder y con gratitud por lo vivido. Parte 9. Integrar lo aprendido y vivir con serenidad. En esta última parte, llegamos a un momento de integración, donde todo lo que hemos trabajado se encuentra y se transforma en guía para tu vida. Hemos recorrido un camino que empezó con el dolor, pasó por la aceptación, el desapego y la soledad y nos ha llevado a la confianza y a la reconstrucción personal. Ahora es momento de unificar esas lecciones y mirar hacia adelante con serenidad. Superar una ruptura no consiste en borrar el pasado ni en fingir que todo está bien. Consiste en aceptar lo que fue, aprender de ello y usar esa experiencia para fortalecerte. Cada emoción que sentiste, cada pensamiento que te perturbó, cada lágrima que derramaste tiene un propósito. Te han mostrado lo que valoras, lo que necesitas y lo que eres capaz de superar. Integrar esas experiencias es la clave para vivir con claridad y equilibrio. La filosofía estoica nos recuerda que la vida está hecha de ciclos. Nada permanece igual. Todo cambia, y en ese cambio reside la oportunidad. La ruptura que hoy parece dolorosa puede ser mañana una fuente de sabiduría. Lo que duele se convierte en enseñanza, y la enseñanza se convierte en fortaleza. El tiempo, la paciencia, la observación de uno mismo y la práctica constante de la reflexión nos permiten llegar a este punto. Hemos hablado del desapego y del poder de soltar. Ahora puedes ver que ese desapego no es frialdad, sino libertad. Liberarte de la necesidad de controlar lo que no depende de ti te permite actuar con serenidad y con claridad. Te da espacio para sentir amor sin miedo, para recordar sin sufrimiento y para relacionarte con los demás desde la consciencia y no desde la necesidad. La soledad, que al principio parecía una enemiga, se convierte en aliada. Es el lugar donde reconstruyes tu identidad, donde te reencontraste contigo mismo y donde aprendiste a disfrutar de tu propia compañía. La soledad fortalecida por la reflexión y el autoconocimiento te permite vivir sin depender del amor externo, confiando primero en ti y luego extendiendo esa confianza a los demás. Aprender a confiar de nuevo es el paso final. La confianza no significa ingenuidad ni olvidar el pasado. Significa abrir tu corazón desde la claridad y la prudencia, reconociendo tus patrones, comprendiendo tus límites y actuando con coherencia.
Cada vez que eliges confiar después de la experiencia, reafirmas tu fortaleza interior y tu capacidad de amar con libertad. Integrar lo aprendido también implica gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo aprendido y por la oportunidad de crecer. La ruptura no es un castigo, es un maestro. Cada relación, cada emoción y cada pensamiento difícil son lecciones que te preparan para una vida más consciente y plena. Reconocer esto te permite mirar el pasado sin rencor y el futuro con esperanza. Vivir con serenidad después de una ruptura no significa que no sientas tristeza o nostalgia. Significa que ya no permites que esas emociones te dominen. Significa que mantienes el control sobre tus juicios, tus acciones y tu actitud. Significa aceptar que la vida continúa, que lo que se fue cumplió su propósito y que lo que vendrá tiene su propio valor. En este punto puedes mirar atrás sin culpa, mirar hacia adentro con respeto y mirar hacia adelante con confianza. La fortaleza que has construido no depende de lo que otros te den, sino de tu capacidad de sostenerte, aprender y actuar con virtud. Cada desafío futuro tendrá menos poder sobre ti, porque ya aprendiste la lección más importante. La verdadera paz reside dentro, no fuera. Bienvenido al momento en que el dolor se convierte en comprensión, la soledad en aliada, el apego en libertad y la desconfianza en sabiduría. Este es el fruto del camino que hemos recorrido juntos. Has aprendido a vivir desde tu interior, a amar con libertad y a actuar con claridad. El Rincón de Balum cierra este ciclo contigo, pero lo que comienza ahora es tu vida. Lleva contigo la serenidad, la paciencia, la reflexión y la libertad que has cultivado. La ruptura no es un final, es un punto de partida. Cada día que viene es una oportunidad de vivir con conciencia, de elegir con claridad y de ser dueño de tu propia historia. Así concluye este recorrido. Recuerda que todo lo aprendido es un instrumento que siempre podrás usar. La vida seguirá presentando desafíos, pero ahora cuentas con herramientas para enfrentarlos con calma, fortaleza y sabiduría. El dolor que una vez te parecía insoportable ya no tiene la misma fuerza, porque aprendiste a observarlo, integrarlo y trascenderlo. Esa es la verdadera victoria.